como siempre, ¿ya? Porque usted sabe que si no se graba la clase es como arte de Troya, se acaba el mundo. En fin, ya, gracias, estimada. Se pasó. Recordemos que la fuerza peso corresponde a la fuerza que ejerce la gravedad terrestre y la íbamos a calcular por medio de una formulita muy simple que era m por g, donde m era la masa del cuerpo y g era la aceleración de gravedad terrestre, que vale 10 metros partido por segundo al cuadrado. Eso siempre vale 10 en la Tierra. Así que basta reemplazar el valor de la masa, por multiplicarlo por 10, y así se obtiene el peso en newton, ¿sí? La fuerza peso se mide en newton, igual que todas las otras fuerzas. Vamos a hacer al tiro un ejemplo de esto, porque esto ya lo vimos en clase, ¿sí? Momento. Recordemos que la masa no es lo mismo que el peso, ¿ya? La masa es la cantidad de materia que compone un cuerpo, la cantidad de partículas, de átomos que posee un cuerpo, y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad terrestre o cualquier tipo de gravedad, ¿ya? ¿Hay otras gravedades? Sí hay. Por ejemplo, si usted va a Mercurio, hay una gravedad menor a la Tierra, por lo tanto usted tiene que pesar menos ahí. Si usted va a Marte, hay una gravedad menor a la Tierra también, por lo tanto tiene que pesar menos ahí. Y si usted va a Júpiter, por ejemplo, usted tiene que pesar mucho más porque ahí la fuerza de gravedad del planeta Júpiter es mucho más grande que el de la Tierra, ¿ya? Por lo tanto, lo que puede cambiar es el peso. Lo que nunca cambia, se mantiene constante siempre, es la masa que compone un cuerpo. ¿Ok? Es la masa que compone un cuerpo. Entonces, por ejemplo, mire, aquí hay un ejemplo que ilustra eso. Dice, ¿cuál es el valor del peso del cuerpo si una persona tiene una masa de 80 kilogramos? Entonces, la masa son 80 kilogramos y G en la Tierra, G terrestre, vale 10 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, debo de multiplicar la masa, que es 80, por G, que es 10. Es decir, 80 por 10, 800 newtons de peso. En cambio, si la persona se va a la Luna, ¿cuál será el valor de su peso considerando que la aceleración de gravedad en la Luna es de 1,6 metros partido por segundo al cuadrado? Es decir, que la gravedad lunar es igual a 1,6 metros partido por segundo al cuadrado, y la masa de la persona es la misma, porque la masa no cambia. La masa es la cantidad de materia que compone un cuerpo, por lo tanto, no debería cambiar. Bueno, a menos que durante el viaje haya perdido, no sé, un brazo, una pierna, no sé, por decir algo, ¿ya? O, no sé. Es imposible que un cuerpo pierda masa, ¿sí? Un cuerpo no biológico, ¿cierto? Como por ejemplo, ya, pero filo. Entonces, en vez de con eso, la masa es la misma, ¿ok? La masa es la misma, son 80 kilogramos. Entonces, al reemplazar aquí la masa por la gravedad, ¿cuál gravedad? La gravedad lunar, porque la persona va a la luna y me preguntan cuál es el valor de su peso en la luna, obviamente. Sería 80, que es la masa, reemplazo la m por el 80 y lo multiplico por g lunar, que es 1,6. Siempre yo le voy a dar los g, ¿ya? El de la Tierra no, porque eso tiene que salir de memoria, son 10, es súper fácil. Siempre que le pida calcular el peso, usted lo calcula con 10, es que no dice que está en otra parte, ¿sí? Ok. Entonces 80 por 1,6 son 128 newton. Y aquí se demuestra que, por ejemplo, la masa en la Tierra es igual a la masa en la Luna, es decir, 80 kilogramos y 80 kilogramos, pero el peso en la Tierra no es igual al peso del objeto en la Luna, ¿ya? No es igual. ¿Por qué? Porque la aceleración de gravedad lunar es menor y por lo tanto, por ende, su peso tiene que ser menor. Ok, chicos, preguntas con respecto a esto, al peso, pequeños y pequeñas, con respecto al peso, ¿hay alguna pregunta, querido y estimado? Al Samuel le quedó claro, dice. No, por ahora, profe, estoy entendiendo bastante bien. Gracias, estimado. Ya, entonces, si tienen alguna duda, me interrumpen, no más, pues, chicos, si ese es el cuento. Mire, aquí hay un ejercicio que está hecho al revés. Mire, recuerden que la masa es igual, perdón, el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad terrestre.
Un cuerpo pesa, fíjese, ya me están dando el peso de este cuerpo es 125 newton en la superficie terrestre. ¿Cuál es la masa de dicho cuerpo? ¿Por qué? Porque G vale 10. Partido por segundos cuadrados. A ver, ¿qué respondería usted si este ejercicio le sale en la prueba? A ver, ustedes, ¿qué responderían? Ya llegó una respuesta, a ver, la voy a ver al tiro. La C o me deja entre C y D, pero yo que es No, C. en la C, estimado, muy bien. A ver, aquí dijeron la C también, Samuel, mire. Calculémoslo, mire. Si yo ya tengo el peso, lo reemplazo ahí, pues el peso vale 125, entonces reemplazo esa P por el valor del peso. Sería, en vez de multiplicarlo, sería dividirlo, ¿no? Exactamente, muy bien, estimado, sería dividirlo. En este Me caso está- sería 125 dividido en 10. Exacto, y eso da 12,5. Muy bien, estimado. Muy, pero muy bien. Fíjese acá. Pero mire, usted puede dividir o no dividir, mire. Si es que le va muy mal esto de andar dividiendo, ¿no? Usted reemplaza la M por lo que le están pidiendo, que es la masa, y G vale 10. Entonces usted se puede preguntar lo siguiente. ¿Qué número de estos que están acá, ¿sí? ¿Qué número Eh, multiplicado por 10 me da exacto. Pero, 125? pero fíjese lo bueno de las preguntas de alternativa, porque uno dice, ya no se pregunta qué número, se pregunta qué número de los que están ahí. ¿Se fija? ¿Cuál de estos números que están ahí multiplicado por 10 me da los 125 que es el peso? De los tres números que están aquí, de los cuatro, perdón, si los multiplicamos por 10, aquí da 12.500, ahí da 1.250 y aquí da los 125. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta. O bien, lo puede hacer como dice su compañero, usted pasa el 10 dividiendo porque está multiplicando a la variable que estoy buscando. Cada vez que un número esté multiplicando a lo que estoy buscando, lo puedo pasar hacia el otro lado de la ecuación dividiendo. Es decir, que la masa va a ser 125 dividido en 10. Y eso es 12,5. Si tiene problemas con hacer estos cálculos, calculadora nomás, pues esto es física, ¿ya? En física a mí me interesa el resultado, pero ojo, el resultado tiene que estar en la unidad de medida, el kilogramo. En fin, muy bien, estimado, súper bien. Ya, ahora nos toca ver un concepto que se llama fuerza normal. Las fuerzas normales, estimado, son fuerzas que ejercen las superficies, ¿ya? Las superficies de contacto ejercen fuerzas normales. Me explico. Si yo tengo una mesa, ¿no es cierto? Y coloco una caja, un objeto encima de la mesa, un objeto pesado o no pesado, da lo mismo, que tenga masa, es importante, ¿ya? Si yo me dibujo las fuerzas que están actuando aquí, sobre la superficie de la mesa está actuando el peso de la caja, ¿no es cierto? Del bloque. Pero, como el objeto está en equilibrio, y la condición para que el objeto esté en equilibrio es que la fuerza neta, al sumarla, ¿no es cierto? Al sumar la fuerza, esa fuerza tiene que darme cero para que el objeto esté en equilibrio. Por lo tanto, aquí uno concluye que debe haber otra fuerza. ¿Qué otra fuerza tiene que haber? Una fuerza que ejercen las superficies, que se llama fuerza normal. La fuerza normal son las fuerzas que ejercen la superficie en contacto. Esta superficie no tiene por qué ser una mesa, también puede ser el piso. Si usted está parado frente al piso, usted tiene un peso hacia abajo, ¿no es cierto? Tiene un peso hacia abajo. Si solamente estuviera al piso, usted debería caer. Perdón, si solamente estuviera al peso, usted debería caer, debería moverse hacia abajo. Pero usted no se mueve hacia abajo porque la superficie del piso ejerce una fuerza normal sobre usted, que es igual de opuesta. ¿Para qué? Para que al momento de sumar esta fuerza, al sumar la fuerza peso, que es negativa, ¿no es cierto? Porque apunta hacia abajo, más la fuerza normal, eso tiene que dar cero. ¿Para qué? Para que el objeto esté en equilibrio. ¿Sí? ¿Qué características tiene la fuerza normal? La fuerza normal tiene las características siguientes. Siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué significa perpendicular a la superficie? Que forma un ángulo de 90 grados. Ahí. Esta es la superficie, por lo tanto la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados ahí. Esta es la superficie de contacto, por lo tanto la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados con el muro. En estos tres casos, los tres corresponden a ejemplos de fuerza normal.
¿sí? Los tres casos corresponden a un ejemplo de fuerza normal. Nosotros vamos a trabajar con este, ¿ya? Siempre con superficies horizontales, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a trabajar con eso? Porque en este caso, si esa es la fuerza normal, esto sería el peso del libro, ¿sí? Y en ese caso la fuerza peso, o por lo menos el módulo, el valor numérico de la fuerza peso, tiene que ser igual al valor numérico de la fuerza normal. Y como la fuerza peso la calculábamos como masa por G, entonces en este caso, la fuerza normal también la puedo calcular, solo en este caso, la puedo calcular como M por G, igual que el peso. Yo puedo saber el módulo de la fuerza normal calculándola como M por G. Igual como calculábamos el peso, pero esta fórmula es válida solamente para superficies horizontales, ¿ya? Esa fórmula es válida solamente para superficies horizontales. Por ejemplo, mire, supongamos que yo tengo una mesa, ya supongamos que esa es mi mesa, no me quedo muy horizontal que digamos, pero la podemos arreglar. Ahí está mi mesa, ¿sí? Si sobre esa mesa coloco un televisor, supongamos. ¡Ay! ¿Qué le pasa a mi lápiz? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi lápiz? Voy a revisar la pila, esperen un poco. O lo voy a desconectar y lo voy a conectar de nuevo. Me está fallando el lápiz, me costó más caro que... A ver, ¿alguien escribe algo? Qué buena mesa, yo sí comería pan. Sí, cómo no. Mire, esta va a ser una tele. Uy, la tele que me queda fea. ¿Ya? Que está encima de la mesa. ¿Ok? Justo estaban dando los teletubbies. Ah, ahí. Ya, esa es la mesa, la tele que está encima de la mesa. Con la antenita. Oh, la visita me está fallando. Sí, sí. Oye, ahora me sale bien. Ahí sí. Parece que hace interferencia con el compu, lo tengo muy cerca. Cuando lo alejo, empieza a escribir bien. Ya. A ver, lo voy a dejar alejadito. Veamos. Si yo le pidiera a usted que dibuje la fuerza normal, usted lo primero que tiene que hacer es dibujar una flecha, ¿no es cierto? Si yo le pidiera a usted que dibuje la fuerza normal, usted debería dibujar una flecha. Esa sería la fuerza normal. ¿Ya? Pero no es la única fuerza que está actuando, también está actuando el peso. ¿Sí? El cual por el momento no nos interesa, pero lo voy a dibujar igual. Está el peso, ¿no es cierto? Y está la fuerza normal. Si yo le pidiera a usted, le diría yo que la masa del televisor, supongamos que son 20 kilogramos, y le pidiera a usted calcular la fuerza normal. ¿Qué respondería usted respecto a esto? Recuerde que la fuerza normal, o el módulo por lo menos, porque no son iguales en dirección, perdón, son iguales en dirección pero en sentido opuesto, el módulo es el valor numérico, el módulo de la fuerza normal es igual a la fuerza peso, y la fuerza normal la podemos calcular en este caso como M por G. Y G vale 10. ¿Qué respondería usted si yo le pidiera calcular la fuerza normal? A ver, ¿qué respuesta daría usted con estos datos que están acá? A ustedes. ¿O está muy difícil? A ver, ahí, ¿alguien respondió? La pregunta es la siguiente. Tenemos entonces una tele, ¿sí? Que tiene una masa de 20 kilogramos, y yo le pido calcular la fuerza normal, es decir, el valor numérico de esa fuerza que está ahí. Yo le dije en la diapositiva anterior que para este caso, la fuerza normal la íbamos a calcular como igual que el peso, M por G. La fuerza normal se calcula igual que el peso, M por G. ¿Qué responderían? A ver, si esta fuera una pregunta de prueba. Exactamente, multiplicar 20 por 10, eso es todo. ¿Sí o no? Entonces la fuerza normal sería M por G, sería 20 por 10, 200 newton.
¿sí? Oiga, profe, pero ¿cómo va a ser igual que el peso? Sí, porque son iguales y opuestos, para que el objeto esté en equilibrio. Exactamente, 200 newtons. Muy bien. Mire esta pregunta que está acá, es sumamente interesante. ¿Qué responderían ustedes si esta pregunta le apareciera en la prueba? Dice, en el sistema horizontal de la figura los cuerpos P y Q tienen masa MP y MQ respectivamente, es decir, son masas diferentes. Esa masa P, esta es la masa Q. Analizando la fuerza normal que actúa sobre cada uno de estos cuerpos, sería correcto afirmar ¿qué? ¿Qué sería correcto afirmar ahí? ¿Qué responderían si esta pregunta apareciera? No es tan simple, ¿ya? Esta pregunta. Traten de responderle a ustedes. No importa que se equivoquen, chiquillos. Equivocarse es tan válido como darle la respuesta. Chan, chan, chan. ¿Alguien se atreve? Ya llegó una respuesta, creo. No sé, dice. Ya, otra respuesta llegó acá. La E dice, mire, alguien se atrevió y puso la E. Una compañera de nosotros dijo que es la E. Veamos, pues. Mire, la vamos a revisar ahora. Si tienen masa MP, el bloque P, y el bloque Q tiene MQ de masa, ¿ya? Serían masas diferentes. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza normal de P, ¿cuál es la fuerza normal de P? Esa que está ahí, y está apoyado sobre esta superficie que es el otro bloque, así que la fuerza normal de P va a ser la masa de P por G, pues si dijimos que la fuerza normal la debemos calcular como M por G, ¿sí? Por lo tanto, eso es correcto. La segunda es incorrecta, muy bien estimada, ¿por qué? Porque son masas diferentes, y si son masas diferentes, NP no es igual a NQ, a la fuerza normal de Q. No pueden ser iguales, son masas diferentes, se calculan diferentes. Y la última, la número 3, dice que la fuerza normal de Q es igual a la masa de Q por G. Sí, eso también es cierto. La fuerza normal de Q es igual a la masa de Q por G. ¿Sí? Eso también es correcto, por lo tanto, muy bien, compañera. Súper bien. Ahora, ¿en qué hubiésemos tenido que tener cuidado? En lo siguiente, si la pregunta hubiese sido, ¿cuál es la fuerza normal? Si la pregunta hubiese sido, ¿cuál es la fuerza normal de ambos bloques? ¿Cuál es la fuerza normal de ambos bloques? En ese caso, ¿sí? La fuerza normal total o neta sería el peso total, pues, ¿sí? Sería el peso total. Es decir, para sacar el peso total de estos bloques, el peso de cualquier objeto es M por G. Pero en este caso hay dos masas, así que tengo que sumarlas. Masa P más masa Q por G. Eso sería, entonces, la fuerza normal total, ¿ya? Tendría que sumar las dos masas y multiplicarlas por G. ¿Queda claro el ejercicio, no? Queridos y estimados y queridos. A ver, ahora sí dice Samuel. Bacán. Ya, continuemos. Mire, la siguiente fuerza que tenemos que ver se llama fuerza de tensión y algo muy, pero muy parecido a la fuerza normal. Solamente que las fuerzas de tensión son válidas para cuerdas, ¿ya? Eh, son válidas para cuerdas o para cables o para fierros, ¿no es cierto? Cualquier objeto que esté tenso en su interior, ¿no es cierto?, del objeto o de este objeto que está tensado, va a actuar una fuerza. En este caso hay puros ejemplos horizontales, ¿ya? De objetos que están horizontales, pero por ejemplo, si usted tira de un peso con una cuerda, ¿sí? Si usted tira de un peso con una cuerda, en la cuerda
va a estar actuando la fuerza de tensión. ¿Sí? La tensión va a estar actuando en la cuerda. ¿Ya? En fin, nosotros vamos a ver puros casos así, ¿ya? De objetos que están colgando, de objetos que están en equilibrio, que están suspendidos en el aire. ¿Ya? Por ejemplo, la lámpara de una ampolleta. La tensión es una fuerza que, al igual que la fuerza normal, no tiene fórmula, pero sí para este caso horizontal. Si yo me fijo aquí, el objeto que está tomando esta persona, que es una masita, ¿sí? Un objeto metálico, está en equilibrio, es decir, no se mueve ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, aquí está actuando el peso del objeto, y para arriba, si está en equilibrio, está actuando, en vez de la fuerza normal, en este caso está actuando la tensión. ¿Ya? Lo mismo aquí, tenemos el peso de la lámpara, que es la flecha morada que está ahí, y tenemos la tensión, que es la flecha roja que está acá. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, y si está en equilibrio, la suma de las fuerzas, o la fuerza neta, es cero. Es decir, que cuando yo sume la tensión más el peso, eso tiene que ser cero. ¿Se fija? ¿Por qué es cero? Porque el peso es negativo. Por lo tanto, en consecuencia, igual que con la fuerza normal, la tensión también la podemos calcular como m por g. Pero esta tensión es válida, esta fórmula es válida solamente para objetos que están colgando. En este caso de acá, del mono que está tirando con una cuerda un bloque, en ese caso no. No es válida esta fórmula que está acá. ¿Ya? Esta fórmula es válida solamente para objetos que están colgando. ¿Ya? Y la tensión se transmite a través de las cuerdas, ¿ya? O de las cadenas, o del objeto que tiene colgando al otro objeto, ¿sí? Que tiene sosteniendo, ¿no es cierto? Que está sosteniendo al otro objeto. En la cuerda se forma la tensión. Les voy a dar al tiro un ejemplo. La tensión la podemos calcular como m por g, siempre y cuando el objeto esté colgando, ¿sí? Entonces, ahí está el peso del objeto, y ahí está la tensión de la cuerda, ¿sí? Si yo les pidiera calcular la tensión de un objeto que está colgando, ¿no es cierto?, que está en reposo, y que tiene una masa de 50 kilogramos, ¿qué respondería usted? A ver, recuerde que G vale 10 en la Tierra. ¿Qué responderían ustedes? Al tiro hoy. ¿Qué onda en la vida? Exactamente, Samuel. Lo mismo que delante. Multiplicar los 50 por 10. Nada más que eso. M por G, la masa es 50, por G que es 10, es decir, la tensión tiene 500 newtons. ¿Ya? ¿Y el peso vale lo mismo? Sí, vale lo mismo, pero hacia abajo. ¿Sí? Nada más que eso. Tienen que valer los mismos para que estén en equilibrio. ¿Sí? A ver. Mire este ejemplo que está acá. Tenga cuidado aquí. Aquí hay que tener cuidado porque es una pregunta conceptual. ¿Ya? Esta pregunta es muy, pero muy buena. A ver, ¿qué responderían ustedes si esto apareciese en la prueba? A ver. La pregunta 12. Dice, un objeto de masa 12 kilogramos está suspendido tal como indica la figura. La pregunta es, mire, el módulo de la fuerza neta o de la fuerza total resultante sobre el objeto es. ¿Qué responderían? A ver, me interesa saber su respuesta. Chiquillos, traten de participar más todos, po. Si la clase nos espera algunos pocos, es para todos. Y además, no importa que se equivoque, me puede escribir en privado. Ya, si le da vergüenza mandar la respuesta por chat para que no lo vean todos, usted puede elegir el destinatario y me la puede mandar a mí en privado. Si no importa que se equivoque, nadie se va a burlar de usted. Es peor que no haga esto, ¿ya? La C dice Camila y Sam. Mire qué interesante. Seca la Camila, ¿no es cierto? Excelente. ¿Por qué? Lo acabamos de decir.
dijimos que si el objeto está suspendido, ¿no es cierto? Que si está en equilibrio, no se mueve, la suma de las fuerzas tiene que ser cero. En este ejemplo nos están preguntando cuál es el valor de la tensión. Están preguntando cuál es el módulo de la fuerza neta, es decir, o resultante. Es decir, están preguntando por la suma entre el peso y la tensión de la cuerda. Esa suma, para que el objeto esté en equilibrio, tiene que ser cero. Muy, pero muy bien estimada. Súper. ¿Ya? Súper, súper. Ya. Mire esta pregunta. Dice: un cuerpo de masa M se desliza sobre una mesa horizontal sin roce. Oye, a todo esto, estas preguntas, chiquillos, son preguntas tipo PTU. ¿Ya? Alguna vez en el año salieron estas preguntas alguna vez durante estos años, digamos, esas preguntas salieron en la prueba. En fin. Un cuerpo de masa M se desliza sobre una mesa horizontal sin roce con una aceleración constante A. El módulo de la fuerza normal es que el módulo del peso. A ver, tenemos un objeto, ¿no es cierto?, de masa M que se desliza hacia allá con una aceleración. Mire, como pista, todo esto, menos la masa M, ¿ya?, está de más. Que el cuerpo se mueva horizontalmente, chiquillo, que el cuerpo se mueva en el eje X, da lo mismo, no tiene nada que ver con la fuerza normal, ¿ya? Es diferente. La fuerza normal siempre es, ¿qué respondería? El módulo de la fuerza normal siempre es que el módulo del peso. El módulo del valor numérico. ¿Qué pasa con el valor numérico de la fuerza normal? Si el objeto está en equilibrio vertical. Se fija, el objeto no se mueve verticalmente. Es igual, a ver. Igual, ¿no es cierto, Camila? Muy bien. Igual al peso. ¿Sí? Tiene que ser igual al peso, pero con sentido opuesto. Los módulos son iguales, los sentidos son opuestos. Es negativo y es positivo. La única diferencia. Pero tienen que ser iguales. ¿Ya? Letra C, entonces, respuesta correcta. Ya. Hasta aquí vamos a notar otro objetivo. ¿Sí? Anote ahí objetivo 2. Objetivo. Es comprender el concepto de fuerza de roce. Ya. Ese es el objetivo de hoy. Es comprender el concepto de fuerza de roce. El objetivo entonces es comprender el concepto de fuerza de roce. Queridos y estimados, a diferencia de otras fuerzas, un segundo para sonarme, lo voy a mutear un poco. Necesito sonarme, chiquillos. Ya, ahí sí. Me estaba sonando, espero que no haya quedado con moquitos, pero sí. Chiquillo, la fuerza de roce, a diferencia de otras fuerzas, hace que los objetos o que los sistemas
pierdan energía. La fuerza de roce se llama, o es, mejor dicho, una fuerza, la fuerza de roce, voy a escribir eso. La fuerza de roce es una fuerza disipativa. ¿Qué significa que sea una fuerza disipativa? Significa que va a perder energía el sistema en el cual estoy trabajando. Por ejemplo, si yo empujo un bloque de cualquier cosa, ¿ya? Una caja, lo que sea, y suelto esta caja, dejo de ejercer la fuerza, el objeto se debería mover para siempre, es decir, adquiere una energía cinética. Sin embargo, como hay roce con el suelo, el objeto pierde esta energía cinética y se detiene. ¿Ya? Otro ejemplo muy común de decir que la fuerza de roce es una fuerza disipativa es que transforma la energía del objeto en calor. ¿Sí? Si yo me froto las manos, en invierno sobre todo uno empieza así, ¡oh, que tengo frío! ¿Se fijaban? Empieza así como a frotarse las manitos, o se frota la ropa, qué sé yo, el pecho, las piernas, porque tiene frío. ¿Sí? ¿Por qué está haciendo eso? Su instinto, ¿no es cierto? Y su experiencia animal que ella tiene, ¿no es cierto? Somos animales en todo caso, ¿no? Seguimos siendo animales. Su instinto, ¿no es cierto? O su experiencia ya en la vida cotidiana, o simplemente alguien le enseñó que si tenía frío, en las manos, por ejemplo, se tiene que frotar las manos porque va a generar calor. ¿Por qué está generando calor? Porque el roce es una fuerza que disipa la energía. Yo estoy perdiendo energía ahora en forma de calor. Estoy perdiendo energía, pero si me estoy calentando, sí, porque se está transformando esa energía, se está transformando en calor, y el calor, si uno no lo aprovecha, el calor se va, se disipa, ¿ya? El calor también es una energía que se disipa, chicos, ¿ya? Por lo tanto, las fuerzas de roce siempre son responsables de la disipación de energía, es decir, de la pérdida de energía de un objeto. Si usted va en bicicleta andando, ¿no es cierto? Y va cada vez más rápido en su bicicleta, la fuerza del viento, el roce, va a ser cada vez también mayor. La fuerza de roce va a ser mayor con el viento mientras usted más rápido vaya, en su bicicleta, o en su auto, lo que sea. ¿Ya? Por lo tanto, esa energía cinética, mire, cuando yo digo energía cinética me refiero a la energía del movimiento. Todavía no vemos esos conceptos, pero ya los vamos a ver, los conceptos de energía. La energía cinética, la energía del movimiento, usted la pierde. ¿Por qué? Porque el roce está disipando esa energía. ¿Ya? El roce también es responsable de los desgastes. Por ejemplo, cuando uno tiene una bisagra que abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, el roce de las piezas de la bisagra, ¿no es cierto?, hace que se desgaste el material y hace que al final con el tiempo colapse, se rompa. El computador trae una bisagra, ¿no es cierto?, donde yo puedo cerrar y puedo abrir la pantalla. Entonces, de tanto abrir y cerrar la pantalla, lo más probable es que el roce vaya desgastando esos engranajes, ¿ya? Los va a ir desgastando y va a hacer que queden inservibles. En fin, el roce es una fuerza que disipa la energía, hace que se pierda la energía de un sistema. Y existen tres tipos de roce principalmente. El roce deslizante o cinético, que es cuando el objeto se mueve, se arrastra, ¿ya? El roce rodante o estático, que es válido para una rueda que no se arrastra, ojo, no una rueda frenada, una rueda que va girando, ¿ya? Que cada uno de los puntos van a tocar el piso, ¿ya? O bien para objetos que usted está empujando y no se mueven, ¿sí? Voy a explicar más en detalle esto en la próxima clase porque se me va el tiempo. Y el siguiente roce que hay es el roce viscoso que tiene que ver con el aire, con el viento, con los fluidos, mejor dicho. Fluidos. ¿El agua tiene roce viscoso? Sí. Por eso que a usted le cuesta moverse en el agua. ¿Ah? Si usted está parado en una piscina, ¿no es cierto? Una piscina baja, y usted quiere correr, obviamente que va a avanzar súper lento. ¿Por qué? Porque tiene un roce. ¿Ya?
Ese roce se llama viscosidad. Profe, pero ahí está en el aire, mire la foto. Sí, porque el aire se comporta como un fluido. De hecho, el aire es un fluido, estimado. Fluye el aire. En fin. O mejor dicho, se comporta como un fluido y se estudia como un fluido. Existen tres clases de roce. El roce cinético o deslizante, que es cuando uno arrastra un objeto, lo mueve arrastrándolo. O cuando un auto o una rueda se frena la rueda y pega, como uno dice vulgarmente, una santá. ¿Sí? Cuando uno va a decir se pega una santá, vulgarmente se dice eso. Ahí hay roce cinético deslizante, pero cuando la rueda va girando en el piso, se llama roce estático o rodante. O bien también se llama roce estático cuando usted empuja un objeto y no lo mueve. Usted empuja un objeto, ¿cierto? Está ahí empujando este objeto, pero no lo mueve para ninguna parte. En ese caso también es roce estático. Y el último roce se llama roce viscoso, el cual no vamos a ver en este curso. ¿Ya? Lo vamos a dejar para el tercer año. El roce viscoso no lo vamos a ver, tiene que ver con los fluidos. Entonces nos vamos a quedar con los dos roces, el roce deslizante o cinético y el roce rodante o estático. Querido y estimado, les voy a dejar esta clase hasta aquí. Sé que faltan 2 minutos, pero tengo otra clase ahora encima, al tiro. Así que quiero ir al baño, quiero tomarme estos 3 minutitos, ¿ya? Querido y estimado, ¿tienen alguna duda de todo esto con respecto a las otras, a los conceptos que hemos visto hoy? El Samuel dice que entendió todo. ¿Alguien más, chiquillos, tiene alguna duda, estimado? No, profe, se Ya, entendió. estimado. Bacán. Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta aquí. No se vayan porque voy a tomar una foto por si acaso por la asistencia, ¿ya? No se vayan todavía. Déjenme tomar la fotito. Para mandárselo al inspector, porque no se pudo entrar hoy día. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá entonces. Esa fue la clase recuperativa. Espero que les haya servido. Y gracias por la asistencia, ¿no es cierto? Y por participar también. Súper importante para mí. Y para ustedes también debería ser importante, ¿ya? Ya, chicos, quedamos hasta acá. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Chaito.